Número 10. Las pirámides. La Gran Pirámide de Giza fue construida entre el 2550 y el 2490 a.C. Es una de las pirámides más grandes del mundo, con 147 metros de altura y es, sin duda, el hogar de muchos de los secretos más intrigantes de Egipto. La pirámide es de 30 metros más alta que el largo de un campo de fútbol. Hasta el día de hoy no sabemos exactamente cómo se construyó, por qué se construyó o qué se esconde dentro de ella. Se cree que la construcción solo tomó alrededor de 30 años y que la Gran Pirámide de Giza es una tumba elaborada para el faraón egipcio Keops. Keops gobernó en la cuarta dinastía y supuestamente encargó la construcción de la pirámide antes de morir. La mayoría de los arqueólogos están de acuerdo en que todas las pirámides de Egipto se usaron como tumbas masivas, pero no hay forma de saberlo con certeza, especialmente porque los investigadores ni siquiera saben qué se esconde en lo profundo de las pirámides. En 2017, los científicos utilizaron la física de partículas para observar el interior de los muros de piedra. Lo que encontraron fue un enorme vacío de unos 30 metros de largo. Eso es el doble del letrero de Hollywood. Este vacío gigante podría ser el lugar de descanso final del faraón o podría ser algo completamente diferente. Definitivamente es una cámara oculta, pero los científicos no saben cómo llegar a ella sin desmontar toda la pirámide. Número 9. Dormir sobre piedra. En el antiguo Egipto, los arreglos para dormir no eran tan cómodos como las cómodas camas en las que dormimos hoy. Esto no es exactamente un secreto, pero es una parte extraña de la historia que la mayoría de la gente no conoce. A pesar de que durante los últimos 2000 años disfrutamos recostando nuestras cabezas sobre suaves almohadas, los antiguos egipcios preferían dormir en algo más sólido. Los antiguos egipcios usaban algo bastante similar a una almohada, pero hecha de un material completamente diferente. Era un reposacabezas, una especie de escabel para el cráneo que podía ser de mármol, piedra, cerámica, madera o incluso cristal. Se ha encontrado todo tipo de diferentes almohadas egipcias en tumbas que datan de entre el 3000 al 30 a.C. Durante 3000 años los egipcios usaron reposacabezas sólidos de aspecto increíblemente incómodo para dormir, pero en aquellos días no todo se trataba de comodidad. Debido a que los egipcios tenían sus camas prácticamente en el suelo, la almohada de roca mantenía la cabeza elevada. Esto los protegía de insectos y otras alimañas que se metían en sus bocas o en sus narices. Además, hacía mucho calor en Egipto y tener la pieza elevada sobre una pieza curva de roca permitía que el aire fluyera por debajo y los mantuviera frescos. Los egipcios creían que la cabeza era la parte del cuerpo donde vivía el alma, por lo que debía tratarse con especial cuidado. No sería hasta que llegaron los griegos y los romanos mucho más tarde que inventaron almohadas blandas, e incluso entonces los egipcios prefirieron quedarse con su reposacabezas tradicional. Número 8. Cristo y Osiris. El dios egipcio Osiris fue adorado durante 3000 años. Jesucristo y el dios cristiano han sido adorados durante unos 2000 años. Cuando apareció el cristianismo, la historia de Jesucristo tenía una historia muy similar a la de Osiris, una de las deidades más populares de Egipto. Imagínate cuánto ha moldeado el cristianismo el mundo tal como lo conocemos y cuando agregues 1000 años adicionales de influencia. Así de grande será Osiris para el pueblo de Egipto y sus alrededores. Algunos creen que el cristianismo imita tanto la religión egipcia porque tal vez sean lo mismo. Hay muchas similitudes entre las historias de estas dos deidades. El nacimiento de Osiris supuestamente fue anunciado por 3 hombres sabios, 3 estrellas en el cinturón de Orión. Osiris tenía muchas de las mismas enseñanzas que Jesús. Sus seguidores comieron su carne en forma de comunión, tortas y pan. Y además, Osiris supuestamente fue asesinado y luego resucitado a la vida eterna. ¿Te suena familiar? Al final, las historias no son exactamente iguales, pero se nota lo parecidos que son. Algunos dicen que fueron los cristianos quienes tomaron prestada la historia de Osiris, llegando a la base de su religión, mientras que otros dicen que las similitudes no son más que coincidencias. Número 7. Embalsamamiento antiguo. Los arqueólogos estaban excavando recientemente una cámara funeraria cerca de la ciudad del Cairo. Encontraron información extremadamente interesante relacionada con los antiguos embalsamadores egipcios. Los embalsamadores no eran solo personas que extraían cerebros por la nariz y convertían cadáveres en momias. También eran hombres de negocios inteligentes que casi podían compararse con el vendedor de autos usados de hoy. Había diferentes embalsamadores para las diferentes personas de la sociedad. Si eras un faraón, gobernante o un VIP, alguien con el escalón más alto de la sociedad, estabas tratado como el mejor de lo mejor. Si fueras un ciudadano común, estarías tratando con un embalsamador de presupuestos. Tendrías que ir a alguien que se especialice en embalsamamiento y luego encontrar algo que se ajustara a tu presupuesto. En este sitio de entierro más nuevo, los arqueólogos encontraron evidencia de que estos embalsamadores de bajo presupuesto usaban una variedad de materiales diferentes, dependiendo de cuánto podía pagar la persona en particular. Era básicamente lo mismo de hoy. Si eres inmensamente rico, es posible que te entierren en un ataúd caro
tesoro en un mausoleo, pero si eres una persona común de la calle es posible que te metan en una caja y te arrojen en un horno. Ahora, tenemos pruebas de que no ha cambiado mucho en varios miles de años. Esta cámara funeraria descubierta cerca de un antiguo taller de momificación data de alrededor del año 664 a.C., muestra que la muerte ha sido un negocio de mucho dinero durante al menos 3000 años. Número 6. La ciudad bajo la Esfinge. Hay algunos historiadores que creen que una ciudad secreta se esconde debajo de la Esfinge. La gran Esfinge de piedra que se erige tan orgullosa frente a las pirámides de Giza puede estar escondiendo una entrada secreta a una metrópoli subterránea. Los historiadores Malcolm Hutton y Henry Cannon creen que la Esfinge es probablemente la entrada a un laberinto que las autoridades egipcias ocultaron hace miles de años por razones desconocidas, y según los historiadores la evidencia se remonta a 1935. Fue entonces cuando supuestamente se descubrió un agujero en la parte superior de la cabeza de la Esfinge, así como la apertura de una bodega, pero desde que fue encontrado ha desaparecido. También ha habido otros supuestos descubrimientos de aberturas alrededor de la base de la Esfinge, pero siempre se cubrieron casi inmediatamente después de que se encontraran. Es casi como si alguien o un grupo de personas hubiera estado tratando deliberadamente de mantener en secreto lo que pudiera haber debajo de la Esfinge. En estos días, los principales científicos han renunciado por completo a la idea. Nadie se atreve a romper la parte inferior de la Esfinge para ver si realmente se esconde un pasadizo secreto. Aquellos que creen en tales cosas ahora son considerados locos de la conspiración. ¿Qué crees que se esconde debajo de la Esfinge? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. Momias de animales. Los antiguos egipcios pueden haber momificado a sus muertos para ayudarlos a viajar al más allá, pero ese fue solo un aspecto de la momificación egipcia. También convirtieron a sus animales favoritos en momias. Los investigadores creen que podría haber hasta 70 millones de animales momificados enterrados en todo Egipto, con sus restos escondidos dentro de catacumbas subterráneas de animales. Recientemente, un equipo de investigadores del Centro de Egiptología Biomédica de la Universidad de Manchester utilizó tecnología de imágenes médicas para observar algunas de las momias de animales. Tomaron alrededor de una docena de animales recuperados de tumbas subterráneas y los escanearon para poder ver a través de los envoltorios sin dañar los especímenes. Lo que descubrieron es nada menos que asombroso. Escanearon una variedad de animales extraños: pájaros, halcones, musarañas, gatos e incluso un cocodrilo gigante del Nilo. En realidad, el cocodrilo se encontró en una tumba con 8 crías de cocodrilo pequeñas, todas ellas envueltas cuidadosamente juntas en las tradicionales vendas de momia. Todavía no sabemos por qué hay 70 millones de animales momificados esparcidos por Egipto. Hay muchas teorías, pero nadie sabe la verdad detrás del secreto. Algunos dicen que tuvo algo que ver con los embalsamadores egipcios, parte de una estafa brillante para vender momias a los visitantes de naciones vecinas. Otros creen que era solo parte de la costumbre y que los animales eran tratados como seres sagrados y se les daban los mismos ritos funerarios que a una persona. Número 4. El guardián del secreto. Se ha descubierto una nueva tumba impactante en Egipto, perteneciente a un amigo cercano de un faraón egipcio. El complejo de la tumba fue descubierto cerca de la pirámide de Abu Sir, que contiene una tumba, una pequeña capilla y los restos de una estatua. En esta estatua, los investigadores descubrieron inscripciones que se refieren a un sacerdote llamado Caires. Este sacerdote aparentemente era el único amigo del rey y el guardián del secreto. Esto es bastante misterioso y todavía no tenemos todas las respuestas. No sabemos qué secretos se suponía que guardaba Caires y no estamos seguros exactamente de qué faraón era su amigo. Los arqueólogos creen que podría haber sido el faraón Neferirkare, que reinó entre el 2446 y el 2438 a.C. Esto se debe a que el complejo de la tumba de Caires se encontró cerca de la pirámide de Neferirkare, y para hacer las cosas aún más misteriosas, la estatua enumera otros títulos importantes que ostentaba este hombre. Caires también era llamado el supervisor de todas las obras del rey y el principal de la Casa de la Vida. Que se mencione la Casa de la Vida es algo realmente interesante. Este lugar era como una biblioteca antigua que contenía una gran cantidad de conocimientos sobre una amplia variedad de temas. Quienquiera que fuera esta persona era importante para el faraón. Tenía acceso al conocimiento más misterioso disponible en el antiguo Egipto y guardaba el gran secreto del faraón.
Número 3. Las escuelas de misterio del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto había escuelas envueltas en gran misticismo y misterio. Durante más de 3000 años, personas de todo el mundo buscaron estas escuelas misteriosas para adquirir conocimientos esotéricos. Los estudiantes iban en busca de sabiduría, iluminación espiritual y aprender magia. Ahora esto puede parecer una tontería sacada de Harry Potter, pero los historiadores están bastante seguros de que estas escuelas realmente existieron. Estaban dirigidas por magos, hierofantes, líderes espirituales y maestros de ciencias divinas. Tenían santuarios por todo Egipto que traían a gente de lugares tan lejanos como Asia. Los estudiantes potencialmente venían a estudiar en estas escuelas, a menudo con la esperanza de aprender los secretos de la inmortalidad. En estos días sabemos que no existe tal cosa como la inmortalidad física, pero lo que lograron las escuelas fue enseñar a los alumnos cómo hacer más uno consigo mismo, cómo ver el universo más claramente y cómo dominar tu propio cuerpo y alma. Hace 3000 años los maestros y sacerdotes habrían sido considerados magos reales, pero las materias que enseñaban en su mayoría habían estado relacionadas con ciencia, alquimia, filosofía y matemáticas. En aquel entonces la ciencia simple se consideraba un acto de magia y en años cristianos posteriores incluso blasfemia. El famoso matemático griego Pitágoras supuestamente pasó 22 años aprendiendo de los magos egipcios en la escuela de los misterios, y hay algunos rumores de que incluso el mismo Jesús visitó la antigua escuela de misterios egipcia en su juventud y luego regresó a Tierra Santa para ser capaz de realizar milagros. Número 2. Vidas secretas de los egipcios. Una forma muy específica en que los egipcios eran aún más tolerantes que la gente moderna era en la forma en que trataban las relaciones, porque si un hombre amaba a una mujer o un hombre amaba a un hombre, todo se consideraba natural y estaba completamente aceptado en la sociedad. Al menos eso es lo que nos dice la evidencia arqueológica. Tomemos el caso de Nianjum y Humhotep, por ejemplo, vivieron durante la época del faraón Nusserre, quien gobernó en el siglo 25 a.C. Estos hombres tenían cada uno su propia familia, con sus propias esposas y sus propios hijos, y sin embargo fueron enterrados juntos en la misma tumba. Los dibujos encontrados dentro de la tumba los muestran parados muy cerca el uno del otro, con sus narices tocándose y casi abrazándose. En el arte egipcio antiguo, esta representación supuestamente solo se hacía para los amantes. Podría haber sido amantes o quizás solo mejores amigos. Número 1. Puertas falsas. En innumerables tumbas descubiertas en el Antiguo Egipto, hay puertas falsas grabadas en la pared, normalmente donde se colocó una momia en su sarcófago. Estas puertas falsas han sido fuente de misterio e intriga para los arqueólogos durante décadas. Se cree que los egipcios tallaron estas puertas, que no llegaban a ninguna parte, en las tumbas para actuar como una especie de portal entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. En la mayoría de los casos, la puerta falsa se puede encontrar en la pared oeste de una capilla funeraria o una cámara de ofrendas. Esto se debe a que los egipcios creían que la tierra de los muertos se encontraba en algún lugar al oeste. En las tumbas donde se enterraba a más de una persona solía haber una puerta falsa para cada una de ellas. Los egipcios pensaban que después de que la persona fuera sepultada, cuando hubiera caído el silencio y la puerta fuera sellada, las puertas falsas se convertirían en portales. Los espíritus de los muertos podrían entonces levantarse de sus cuerpos, cruzar la tumba y desaparecer a través de su respectivo portal hacia el más allá. Pero lo realmente interesante es que estas puertas falsas no eran algo estrictamente hecho en Egipto. Se originaron en Mesopotamia e incluso fueron utilizadas por los etruscos, que llegaron antes de los días del Imperio Romano. Fue una creencia bastante universal durante muchos siglos para que el espíritu del difunto encontrara la vida eterna. Necesitaba una puerta mágica por la que pasar, de lo contrario estarían atrapados dentro de sus cadáveres por la eternidad. Número 10. Acuario abandonado. Una exploradora urbana francesa decidió adentrarse en un acuario español abandonado y filmar su experiencia. En el interior, vio los restos abandonados de lo que alguna vez había sido un bullicioso parque temático. Ya sabes, algo así como SeaWorld, pero muy espeluznante. Se encontró con un cadáver de tiburón podrido, un calamar muerto, una estrella de mar esquelética y todo tipo de otras pesadillas marinas. El nombre de la exploradora es Juliette, originaria de la ciudad francesa de Lyon, pero desafortunadamente no tenemos idea de cuál es el nombre del acuario. A pesar de que este video se ha vuelto súper viral con millones y millones de vistas, nadie parece saber exactamente en qué parque destartalado irrumpió y grabó. Probablemente lo hizo a propósito para no meterse en problemas, pero lo que sí sabemos es que esto no era solo un cementerio acuático. La mayoría de las criaturas muertas que vio probablemente ya estaban muertas cuando el acuario cerró. Nadie quiere creer que los empleados dejaron a los animales a su suerte hasta que se quedaron sin agua y se convirtieron en momias. No, en realidad es muy probable que estos animales hayan sido
reservados. Por ejemplo, el tiburón puede parecer un zombie ahora, pero seguramente al principio fue tratado con productos químicos y guardado en un estuche hermético especializado. Luego el acuario cerró y el vidrio de su tanque se hizo añicos, quizás por exploradores anteriores. Ahora la criatura se está descomponiendo lentamente hasta convertirse en una momia de tiburón de aspecto aterrador. Número 9. La comisaría perdida. Los exploradores urbanos de Escocia recientemente le dieron al mundo una rara visión de una estación de policía abandonada en Glasgow. Ubicada en Argyll Street, abrió originalmente en 1960. La estación de policía Cranstonhill había estado vacía durante los últimos 10 años. Los desarrolladores de bienes raíces West Point Homes actualmente están tratando de demoler el sitio y construir 84 apartamentos, pero aún no ha sucedido. Y así, esta podría ser la última mirada que alguien tenga de la estación de policía antes de que quede completamente destruida. Es un lugar bastante espeluznante. Los exploradores urbanos documentaron el viaje a través de las deprimentes celdas donde antes se encerraba a los delincuentes, tuberías oxidadas, puertas de metal, lámparas rotas y la inconfundible vibración aterradora de atravesar un bloque de celdas potencialmente embrujado. La recepción de la estación de policía tiene un letrero que dice: "Ni siquiera los policías pueden mantenernos fuera". Todo en general parece bastante deprimente. Número 8. Búnker nuclear. Un explorador urbano, que solo se conoce con el nombre de Jim, se encontró con un búnker del fin del mundo excepcionalmente bien conservado. Se coló dentro de una mansión abandonada en Adelaida, en Australia. La mansión en sí era lo suficientemente aterradora, pero también tenía un calabozo misterioso debajo. Según lo que dijo Jim a Newsweek, el edificio ha estado abandonado durante mucho tiempo. Fue construido originalmente en el siglo XIX y ha tenido muchos propietarios a lo largo de los años. Los lugareños creen que el lugar está maldito porque dicen que todos los que lo poseen sufren desgracias y mueren. La mansión es realmente una mansión con 7 habitaciones, 5 baños, todo distribuido en un piso extenso. Jim entró al lugar con la intención de fotografiar su interior y se encontró cautivado por la parte perdida de la historia. Fue de habitación en habitación tomando fotografías y fue entonces cuando descubrió una trampilla en uno de los dormitorios. Se armó de valor, abrió la escotilla y descendió a la oscuridad pura. Para su sorpresa, estaba dentro de un nivel subterráneo totalmente equipado, algo así como salido de un videojuego. La mazmorra o búnker, si lo prefieres, fue claramente diseñado para que una familia viviera dentro durante meses. Era tan grande debajo de la casa como arriba, con al menos 8 habitaciones dentro del refugio antiaéreo. El refugio antiaéreo fue instalado mucho más tarde por uno de los residentes más recientes, y considerando que había tenido suficiente dinero para comprar una mansión y construir un nivel subterráneo debajo de ella, probablemente no les importó dejarla atrás cuando se mudaron a un nuevo lugar. Una buena noticia para todos en el área, ya que todos saben que si alguna vez es necesario, tendrán un refugio antinuclear gratuito a poca distancia de sus hogares. Y ahora el número 7. Pero primero, gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Cementerio de mascotas. El explorador urbano Daniel Sims se encontró con una mansión vieja, seriamente dañada y abandonada, escondida en un pequeño pueblo inglés. Era una propiedad abandonada bastante sencilla, cubiertas de grafitis, llena de botellas y latas de adolescentes fiesteros, y evidencia de un incendio dentro de la casa. Pero lo que hizo único, e incluso más espeluznante de lo normal, es que Daniel se encontró con un misterioso cementerio de mascotas. Originalmente encontró la casa mientras miraba mapas en línea. Estaba escondida en un rincón tan aleatorio del pueblo que había sido imposible encontrarla simplemente deambulando. Pero lo que Daniel no había esperado era que la casa fuera en realidad un hogar de asistencia viejo y abandonado. Tenía barras de metal en las ventanas del segundo piso para evitar que la gente saltara o se escapara. Las paredes estaban pintadas con un tono inquietante de amarillo, y por lo que Daniel podía decir, el lugar solo había estado abandonado durante aproximadamente una década. La parte más pavorosa fue cuando descubrió los restos de un cementerio en la parte trasera de la casa. Pensó que estaba parado sobre los huesos de personas que habían sido enterradas por el personal de la casa. Fue solo cuando examinó los nombres de las lápidas que se dio cuenta de que eran animales. No sabe por qué, pero la mansión abandonada tenía su propio cementerio de mascotas muertas.
Número 6. El complejo comercial. En Queen Street, en Campbelltown, una zona popular comercial de la ciudad australiana de Sydney, hay un centro comercial abandonado. Es un centro comercial que ha sido dado por muerto, sin uso durante más de una década y actualmente se encuentra en un grave estado de deterioro. El complejo comercial alguna vez se llamó Brands on Sale, pero ahora es más un centro para exploradores urbanos curiosos. Después de 10 años de ser asaltado por adolescentes fiesteros y visitado por exploradores urbanos y youtubers, se destruye cada vez más. Las escaleras mecánicas han sido destrozadas, hay huecos en las paredes donde la gente ha arrojado cosas a través de ellos, vidrios rotos por todas partes y absolutamente ninguna seguridad para mantener afuera a nadie. El complejo comercial tiene 4 pisos de nada más que basura. La integridad estructural del edificio parece totalmente buena, lo que hace aún más extraño que nadie haya convertido la propiedad en algo productivo. El centro originalmente costó $65 millones para abrir en diciembre de 2009, solo para cerrar aproximadamente un año después. Número 5. Disney abandonado. En 2020, durante el Gran Panini, un hombre irrumpió en una atracción abandonada de Disney World y luego publicó videos de su exploración altamente ilegal en YouTube. Su nombre era Richard McGear. Tenía 42 años en ese momento. Richard viajó desde Mobile, Alabama, al parque temático de Orlando y encontró el camino a Discovery Island. Discovery Island fue una vez una atracción muy popular para el público, cubriendo alrededor de 4.5 hectáreas. Era el hogar de todo tipo de animales exóticos y parecía un verdadero paraíso tropical. Sin embargo, la isla estuvo plagada de escándalos. Hubo rumores de que había bacterias come cerebros en el agua y en 1989 los trabajadores fueron criticados por abusar de algunas aves y la gente dejó de ir poco a poco. En 1999 la isla fue cerrada. Disney no ha hecho nada con ella y nunca emitió una declaración oficial, por lo que es probable que haya sido reemplazada por Animal Kingdom, mucho más grande y popular. Ahora está abandonada en un lago cubierto de maleza y jaulas de metal oxidadas. Exploradores urbanos como Richard han informado haber visto caimanes merodeando y luces encendiéndose y apagándose, aunque no hay nadie allí. Richard pensó que sería divertido acampar aquí, pero no resultó ser muy divertido después de todo. Fue captado allanando y entrando en imágenes de vigilancia y la policía invadió la isla como si estuvieran tratando de atrapar al Chapo. Richard fue arrestado en abril de 2020. Las autoridades tuvieron que tomar un bote para ir a buscarlo y llevarlo a la parte principal del parque, y luego lo llevaron a prisión. Rápidamente fue puesto en libertad bajo fianza, y aunque esperaba 12 meses en la cárcel, terminó pagando una multa de $100 y se retiraron los cargos. Otros han logrado salirse con la suya y acampado allí y lo han publicado en YouTube, a pesar de que Disney tiene una clara prohibición en el área por seguridad de las personas. Número 4. Encontrar una momia. Un explorador urbano español se coló en un edificio abandonado en la ciudad de Alicante y se encontró con lo último que esperaba ver. Él, alrededor de las 10:30, acababa de llegar al interior del edificio abandonado y antes de que pudiera realmente hurgar en el lugar, se encontró un cadáver momificado. Esta no era una momia falsa, sino un cuerpo humano conservado muy real. El explorador se sobresaltó tanto que llamó inmediatamente a la Policía Nacional Española. Cuando llegaron allí, les mostró la ubicación exacta del cuerpo. Junto al cadáver había una mochila que contenía la identificación del hombre. Fue identificado como Julián Ortega, de 56 años, cuando desapareció en julio de 2019. Eso fue 3 años antes de que el explorador lo encontrara en mayo de 2022. Claramente este edificio no había atraído a ningún otro explorador. Durante 3 años el cuerpo de Julián había estado descomponiéndose lentamente en ese lugar vacío, sin que nadie lo encontrara. En este momento no sabemos si fue asesinado o si él mismo había sido un explorador urbano que tal vez sufrió un ataque al corazón u otra cosa. Todo está todavía bajo investigación policial y simplemente no tenemos una respuesta. Número 3. Hospital abandonado. En 1997 el hospital East Fortune cerró sus puertas y nunca volvió a abrirlas. Este hospital psiquiátrico muy antiguo y ahora abandonado se puede encontrar cerca de la ciudad escocesa de Edimburgo, y aunque la entrada al edificio abandonado está tapiada y la entrada está completamente prohibida, eso no ha impedido que los exploradores urbanos hurguen. Recientemente apareció imágenes en línea de una exploradora urbana conocida solo como Tina, echando un vistazo alrededor. Ella documentó su viaje a través de inquietantes ruinas de lo que alguna vez fue un centro de tratamiento para personas que sufrían de tuberculosis. El edificio ha existido durante 100 años. El último cuarto de su vida puede haberlo pasado vacío, pero los primeros 75 estuvieron llenos de dolor y miseria. Originalmente se usó para tratar la tuberculosis, solo para cambiar en la década de 1950 y convertirse en un hospital psiquiátrico. Pasó de los enfermos y los muertos a los que sufrían de horribles afecciones mentales. Lo que es realmente interesante es que muchos de los equipos y muebles originales todavía están allí. Instrumentos musicales viejos, equipos
equipo hospitalario destrozado, sillas y mesas y amianto por todas partes. Y aunque no le pasó nada a nuestra exploradora urbana mientras documentaba el estado de deterioro más reciente del hospital, básicamente estuvo a punto de derrumbarse. Número 2. La granja olvidada. Un hombre llamado Kyle, de 25 años, que se ve a sí mismo como un explorador urbano, ha estado ocupado desde la pandemia. Según Kyle, ha explorado más de 400 propiedades abandonadas desde que retomó el hobby en 2020. Una de las expediciones más recientes lo llevó a una pequeña granja en Little Hereford, en Inglaterra. Sorprendentemente, Kyle solo se enteró de la granja abandonada porque la vio en una página de Facebook al azar que hablaba de lugares abandonados. En abril de 2022 hizo el viaje hasta allí y entró en la casa. Lo que descubrió fue un edificio de un lento estado de descomposición, pero sorprendentemente todavía lleno de posesiones de los antiguos propietarios. Dentro del edificio, Kyle encontró una vieja máquina de coser, candelabros de la chimenea, partituras que todavía esperaban ser tocadas en el piano y fotografías inquietantes de los antiguos residentes. Al principio no podía decir exactamente cuántos años tenía la granja. Parecía ser de una época pasada y sin embargo, cuando entró en la cocina, encontró un calendario en la pared de 1998. A juzgar por los muebles del lugar, probablemente fue habitado por la misma familia desde la década de 1960. Luego, en enero de 1998, simplemente desaparecieron. No empacaron, pero definitivamente se fueron. No sabemos si se asustaron por algo en la casa, si habían pasado por momentos difíciles o si todos fallecieron en algún extraño accidente. Número 1. Ciudad fantasma hundida. En México, allá por 2020, en la represa Vicente Guerrero, alcanzó su nivel más bajo en 12 años. Estaba a solo el 48% de su capacidad, su nivel más bajo desde 2008, cuando México se vio afectado por una grave sequía. Y aunque la sequía nunca es buena para nadie, hubo algo bueno que surgió bajo el agua. Reveló el pavoroso pueblo abandonado de Old Padilla. La represa es un embalse enorme, el sexto más grande de México. La represa se usa principalmente para contener inundaciones y comenzó su vida en septiembre de 1971, pero para ponerla en funcionamiento, Old Padilla o la villa de Padilla tuvo que ser inundada, y así el pueblo fue vaciado y la gente fue expulsada. Esto fue bastante trágico para la gente del pueblo, considerando cuánto tiempo habían estado allí, en el mismo lugar. Los primeros cimientos se colocaron en 1749 y en 1824 el emperador Agustín de Iturbide fue fusilado allí. Se convirtió en la primera capital del estado de Tamaulipas en julio de 1825 y luego en 1970 el lugar fue desalojado. Con la presa tan baja en agua, todos podían ver las ruinas de la ciudad perdida, aunque realmente no queda mucho que mirar. Algunos viejos escalones de piedra y los restos de lo que alguna vez fue un hermoso parque donde la gente caminaba y los niños jugaban, y las ruinas de casas desmoronadas cuyos residentes, después de varias generaciones, se vieron obligados a buscar otro lugar para vivir. Número 10. La migración de los guerreros misteriosos. Los ávaros son una de las personas más misteriosas de la historia. Sabemos muy poco sobre ellos, aparte de que eran guerreros que montaban a caballo y dominaban una gran extensión de tierra entre Viena y Belgrado en Europa. También sabemos que durante 200 años fueron un flagelo para el Imperio Romano. Luego, tan repentinamente como aparecieron, desaparecieron. Durante siglos, los eruditos han estado buscando pruebas de quiénes eran los ávaros. Esa evidencia ha sido escasa hasta ahora, cuando un equipo de investigadores observó antiguos túmulos funerarios que pertenecían a miembros de élite de los ávaros. Al hacer pruebas de ADN, los investigadores descubrieron que los ávaros eran genéticamente idénticos a los mongoles. Lo que esto significa es que un grupo de mongoles, mucho antes que Genghis Khan intentara conquistar el mundo, se escaparon de Mongolia, se mudaron a Europa, establecieron una base en la Hungría moderna y luego construyeron un imperio que duraría 2 siglos antes de que fueran aniquilados. El misterio es tratar de averiguar por qué sucedió todo esto. Hay relatos del siglo VI en China sobre un grupo de nómadas a caballo llamados Rurán, que atacaban sus fronteras del norte. Cuando aparecieron nómadas rivales en el año 552 después de Cristo, Rurán desapareció. 15 años después de eso, el Imperio Romano de Oriente informó de la llegada de un nuevo grupo procedente del este. Se llamaban a sí mismos los ávaros, pero nadie sabía de dónde venían. Parecía que eran descendientes de los Rouran, o lo que quedó de la gente después de que fueron derrotados en Asia. Si bien la nueva evidencia de ADN ha logrado resolver esta pieza del rompecabezas, todavía no sabemos qué pasó con los ávaros. Eventualmente fueron derrotados por el emperador Carlomagno y después de eso no hubo ni rastro de ellos. Número 9. El destino de Owain Glyndwr.
600 años después de la muerte de Owain Glyndwr, los historiadores todavía están tratando de averiguar cómo murió. Podría decirse que es una de las historias y figuras más importantes de la historia de Gales, pero nadie sabe los verdaderos detalles que rodearon los últimos años ni dónde fue enterrado. Owain fue proclamado príncipe de Gales en el año 1400. Dirigió una campaña exitosa contra los ingleses, capturó algunos castillos y fue ampliamente celebrado como un gran gobernante, pero su gobierno solo duró un poco más de una década. El último avistamiento de él fue en 1412 cuando participó en una emboscada. El príncipe galés capturó y rescató a algunos de los hombres del rey Enrique V y luego desapareció de la faz de la tierra. No hay absolutamente ningún registro de lo que le pasó. Sabemos que el rey Enrique V tenía una gran recompensa por su cabeza, pero supuestamente ninguno de sus camaradas lo traicionó. Su muerte se registró en 1415, pero no se dieron detalles específicos. Un historiador escribió: fue enterrado en la oscuridad de la noche. Owain pasó a la historia como un héroe mítico y su nombre sobrevivió en el folclore junto con otros nombres famosos como el rey Arturo. Número 8. El libro perdido de Inventio Fortunata. El Inventio Fortunata es un libro que puede o no haber existido en el siglo XIV. Los registros históricos hablan del libro y su influencia que se sintió en el mundo occidental durante siglos. Todo esto a pesar de que nunca se descubrió ni una sola copia o extracto de él. Supuestamente fue escrito en el siglo XIV y se dice que contiene una descripción del Polo Norte. El Polo Norte se describió en el libro como una isla magnética, lo cual es algo cierto, rodeada por un enorme remolino y 4 grandes continentes. Se cree que el libro fue escrito por una especie de diario de viaje por un fraile franciscano de Oxford, que hizo un viaje al Atlántico Norte en la década de 1360. Fue el único que viajó a algún lugar cercano al Polo Norte y anotó sus observaciones en un solo libro. Ese libro, el Inventio Fortunata, fue presentado al rey Eduardo III de Inglaterra. Luego, en la década de 1490, cuando los exploradores del Atlántico querían más información sobre las misteriosas regiones del norte del Atlántico, el libro desapareció misteriosamente. Todavía no sabemos quién fue realmente el autor del libro, qué tan lejos al norte había viajado el barco o si realmente había escrito un libro que detallara sus hazañas. ¿Qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La danza de San Vito. Según la leyenda, San Vito tenía solo 7 años cuando murió mártir en el año 303. El joven era un cristiano devoto en los días en que los gobernadores romanos aún perseguían a los cristianos. Se decía que realizaba curaciones milagrosas, por lo que los romanos creían que era un hechicero. El niño mártir y su nodriza, junto con su tutor, fueron asesinados en nombre de la religión. El santo, aunque era un niño, fue puesto en una olla de aceite hirviendo, pero la historia cuenta que en lugar de morir de inmediato, el niño se arremangó y comenzó a bailar. Bailó con tal entusiasmo que toda la corte imperial también empezó a bailar y pronto todo el lugar estalló en una fiesta de baile. El niño murió al final, y si le preguntas a los historiadores de hoy, no creen que realmente estuviera bailando. Creen que el dolor era tan horrible que provocó que el niño tuviera convulsiones violentas, que parecían movimientos de baile incontrolables, y para ser honesta, esto es mucho más probable. En cualquier caso, San Vito se convertiría en el patrón de los bailarines y actores, así como de los epilépticos. Número 6. ¿Dónde está Cristóbal Colón? Investigadores españoles resolvieron recientemente el misterio que se remonta a siglos atrás. Un equipo forense de científicos dirigido por el genetista español José Antonio Lorente examinó fragmentos de huesos extraídos de la Catedral de Sevilla y luego comparó su ADN con los restos del hermano de Cristóbal Colón, Diego. Los historiadores españoles dicen que es una coincidencia del 100%. Lo que esto significa es que 500 años después de la muerte de Cristóbal Colón en la ciudad española de Valladolid, finalmente sabemos dónde está enterrado. Al menos conocemos uno de sus lugares de entierro. Ha habido un debate durante siglos sobre dónde colocaron exactamente todos los huesos de Cristóbal Colón después de su muerte. Algunos de sus restos están definitivamente en España, pero quizás no todos. La República Dominicana afirma que tiene sus huesos escondidos en un faro monumental en la capital de Santo Domingo. Sin embargo, República Dominicana se niega a entregar los huesos para su análisis. El problema con los huesos de Cristóbal Colón comenzó después de su muerte el 20 de mayo
mayo de 1506. Quería ser enterrado en las Américas, pero eso no sucedió. Sabemos que 3 años después de su muerte, sus restos fueron trasladados al monasterio de Sevilla. Luego, en 1537, sus huesos fueron enviados a Santo Domingo para ser enterrados y reposaron allí hasta 1795, cuando España los recuperó. Los huesos de Cristóbal Colón fueron enviados a La Habana y luego de regreso a España en 1898. Al menos eso es lo que se suponía que había sucedido. La verdad es que con todo este movimiento las cosas se pusieron un poco desordenadas. Algunos de sus restos terminaron en España, pero todavía faltan huesos y nadie sabe realmente dónde están todos los restos. Número 5. Los Niños Verdes. La historia de los Niños Verdes de Woolpit es un misterio histórico del siglo XII. Fue durante el reinado del rey Esteban, un momento de la historia de Inglaterra conocido por los historiadores como la anarquía, que el antiguo pueblo de Woolpit pasó por momentos extraños. Un grupo de aldeanos que fue a las afueras de la ciudad para revisar su trampa para lobos, se encontró con 2 niños pequeños de piel verde. Estos niños hablaban un lenguaje sin sentido y actuaban de manera extraña. Los niños fueron llevados al pueblo y les ofrecieron algo de comer, pero se negaron. Luego se les dio una habitación para dormir en la casa de Sir Richard de Calne, un hombre de la nobleza local. La historia es un poco vaga desde aquí. Se cree que los 2 niños verdes vivieron con Richard durante varios años. Se las arregló para enseñarles cómo comer comida humana adecuada. Gradualmente aprendieron inglés y su piel por último se volvió de color normal. Cuando finalmente pudieron comunicarse lo suficiente para responder preguntas, Richard les preguntó de dónde habían venido. Respondieron que habían venido de una tierra llamada San Martín y que no recordaban cómo habían llegado a Inglaterra. Es uno de los misterios más extraños del siglo XII. Los historiadores de hoy creen que los niños eran descendientes de los inmigrantes flamencos que habían sido desplazados durante la guerra. Terminaron en Inglaterra pero solo sabían hablar flamenco, por lo que los aldeanos simplemente asumieron que era un galamatías. Su piel verde podría explicarse por la desnutrición, algo llamado enfermedad verde. Pero la verdad es que estos extraños niños verdes seguirán siendo un misterio. Número 4. El robo de las joyas de la corona irlandesa. En 1783 se fundó una orden aristocrática de élite en Irlanda llamada Orden de San Patricio. En 1831 el gran maestre de la orden recibió como regalo increíbles joyas. Estas joyas se conocieron como las joyas de la corona irlandesa o las joyas del estado de Irlanda. Las joyas se fabricaron con 394 piezas preciosas donadas a la orden por el propio rey de Inglaterra, Guillermo IV. En 1907 las joyas desaparecieron. Se convirtieron en un atraco más notorio de la historia de Irlanda y las joyas aún no se han encontrado hasta el día de hoy. En el momento del robo, el líder de la Orden de San Patricio era Joseph Gordon Campbell, conde de Aberdeen. Las joyas estaban escondidas en Bedford Tower, en el castillo de Dublín. Estaban vigiladas por el personal de día y noche, con una patrulla al aire libre de soldados y policías reales las 24 horas. Sin embargo, alguien de alguna manera se coló entre los guardias, entró en una habitación segura instalada en las entrañas del castillo y luego se llevó algunas de las joyas más valiosas de la historia. El misterio sigue sin resolverse y el último caballero de la Orden de San Patricio falleció en 1974, llevándose consigo los secretos de la orden. ¿Dónde crees que se esconden las joyas en este momento? Déjame saber lo que piensas abajo en los comentarios. Y también recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Número 3. Los cuerpos de la Royal Ain Galley. El Royal Ain Galley se hundió frente a la costa de Lizard Point el 10 de noviembre de 1721. Era un buque de guerra británico con 200 personas a bordo que luchaba contra los piratas durante el apogeo de la Edad de Oro de la piratería. Sin embargo, no fue el hundimiento lo misterioso. El barco golpeó unas rocas y se hundió. Eso fue todo. El misterio es que nadie sabe qué pasó con las personas a bordo. El barco estaba lleno de pasajeros muy ricos. Uno de ellos era John, tercer Lord Belhaven, una persona extremadamente importante en Escocia. Los historiadores generalmente creían que después de que un barco naufragara, los cuerpos serían arrojados a la orilla, entonces serían enterrados en un valle cercano, en un lugar llamado Bestill Meadow, pero cuando una excavación en 2017 se realizó en el área, no se descubrieron restos humanos. Todo esto es bastante extraño porque es casi seguro que los cuerpos fueron arrojados a la playa. Las historias de los cadáveres anegados se han transmitido de generación en generación y todos están de acuerdo en que fueron enterrados en Bestill Meadow, pero dado que claramente no hay cuerpos en este lugar, debemos suponer de que algo más le sucedió a esa gente. La pregunta es, ¿quiénes se llevaron los restos y qué hicieron con ellos?
Número 2. La tumba de un sacerdote medieval. Los restos óseos de un sacerdote medieval que murió hace 700 años han proporcionado a los arqueólogos un misterio intrigante. Los restos fueron descubiertos en Thornton Abbey, en Lincolnshire, por expertos de la Universidad de Sheffield. Fue encontrado enterrado en los terrenos de la abadía, que originalmente era un monasterio construido en 1139. Lo que comenzó como un pequeño monasterio se convirtió en una de las casas religiosas más grandes y ricas de toda Gran Bretaña. Cerca de los restos del sacerdote se encontró una lápida con el nombre de Richard de Penton escrito en ella, marca de su muerte el 17 de abril de 1317. La enorme losa de piedra también tiene un extracto de la Biblia, así como un dibujo aproximado de lo que podría ser el sacerdote mismo o algún otro santo. Después de que los investigadores llevaran el esqueleto a su laboratorio, hicieron algunas pruebas. Descubrieron que era un hombre bastante bajo, de solo unos 62 metros de altura y que murió alrededor de los 35 años. Lo que los arqueólogos no saben es que lo mató. Descubrieron una depresión en la parte posterior de su cráneo debido a un golpe masivo, pero esta depresión se habría curado varios años antes de su muerte. Aparte de este único episodio de violencia, los arqueólogos no encontraron evidencia de ningún problema físico con él. Entonces, ¿qué mató al sacerdote? Es posible que haya sido la víctima de una gran hambruna entre 1315 y 1317. La hambruna se desencadenó después de que cayeron lluvias devastadoras durante toda la primavera y el verano, agotando las cosechas de Europa. Si un sacerdote en un lugar tan importante podía morir de hambre, a cualquiera habría podido sucederle. Número 1. ¿Quién escribió la Biblia? Uno de los mayores misterios del cristianismo es quién escribió la Biblia. Los estudiosos han estado analizando el tema durante siglos y nunca han llegado a una conclusión. Ha existido durante 2000 años y finalmente nos estamos acercando a descubrir quién es el autor. Ahora bien, el Antiguo Testamento, también conocido como la Biblia hebrea, puede haber sido escrito por un solo autor o múltiples autores. Este es uno de los mayores desafíos al tratar de averiguar quién escribió el libro. Una teoría afirma que Josué, el líder de los israelitas, se sentó y escribió hasta la última historia del Antiguo Testamento, y la otra teoría es que la Biblia en realidad fue escrita por muchas personas diferentes a través de un largo periodo de tiempo, probablemente por grupos de sacerdotes. Luego viene otro misterio: ¿quién escribió los Evangelios? El Nuevo Testamento, que narra la historia de la vida de Jesús, también fue escrito por una persona o personas desconocidas. Comprende 4 crónicas que llevan el nombre de los discípulos más devotos, pero nadie sabe quién los escribió realmente. La mejor teoría que tienen los historiadores es que al menos 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por el mismo apóstol Pablo después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. Esto significaría que Jesús fue una persona real y que los evangelios realmente fueron escritos por amigos que lo habían conocido. Gracias por ver el video. ¿Tienes alguna teoría que involucre algunos de los impactantes misterios históricos de los que hablamos hoy? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.